el señor Portillo Cuadra llegó a declarar que defendería su partido hasta el último aliento y al pueblo salvadoreño. En resumen, la idea de ofrendar la vida sí era necesario. Vamos a ofrendar la vida, si es posible, pero no te vas a llevar ni el país, ni tampoco el futuro de nuestra familia y de nuestros hijos. ¡Dictador! Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Advertencia. Este guión incluye versiones populares, rumores y narrativas políticas no confirmadas oficialmente, presentadas como percepciones públicas difundidas, no como hechos judicialmente comprobados. El objetivo es analizar políticamente la desaparición pública de René Portillo Cuadra y lo que simboliza dentro del colapso de Arena en contraste con el ascenso del proyecto liderado por Nayib Bukele. Hay políticos que se retiran con una rueda de prensa. Hay otros que se van dejando una última entrevista, desde luego para la historia. Y hay algunos que hacen lo más inquietante de todo. Se apagan sin aviso. Porque en política, cuando alguien desaparece del foco, no desaparece solo una persona, desaparece un símbolo. Y el silencio, aunque lo disfracen de asuntos personales, también habla. No tengáis miedo de mirarlo a él. Decía San Juan Pablo II y repetía muchas veces: no tengáis miedo. Pero esa frase no es para el aplauso, es para el carácter, para la hora difícil, para cuando ya no hay cámaras. Y el compendio de la doctrina social de la Iglesia recuerda que la política, cuando es auténtica, debe ser una forma alta de caridad al servicio del bien común. Cuando esto se convierte en cálculo, máscara o supervivencia, deja de ser servicio y se vuelve teatro. Esta tarde, de manera responsable, los diputados que hemos votado para que tú decidas el futuro del país, tenemos el compromiso de sacar adelante nuestra nación. Hoy vamos a hablar de René Portillo Cuadra, no desde el chisme, tampoco desde el ataque personal sin sentido, sino desde lo que la gente vio, lo que se dijo públicamente, lo que circuló como percepción y lo que eso simboliza en el derrumbe del partido Arena. Hay figuras políticas que se retiran con una despedida formal y hay otras que se van con una entrevista final. Y hay algunas que simplemente desaparecen. René Portillo Cuadra se consolidó durante años como uno de los cuadros más visibles del partido Arena. Un rostro recurrente, un diputado con proyección pública, un dirigente que en la etapa final del partido parecía de los pocos capaces de sostener la marca cuando todo se venía abajo. El pueblo salvadoreño se hace una pregunta: ¿fueron a negociar dinero para la campaña o asilo porque van a perder las elecciones? No sabemos. Y sin embargo, hoy su nombre circula más como pregunta que como presencia. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Por qué dejó de aparecer? ¿Por qué el hombre que se sentaba como firme, combativo y dispuesto a resistir terminó fuera del foco político? Este video no es un ataque personal gratuito, es un análisis político de trayectoria pública. Y también es un retrato de un partido que durante décadas se creyó dueño del país y terminó convertido en una estructura debilitada, fragmentada y sin capacidad real de conducción. Quédate hasta el final porque entender esta historia ayuda a entender algo más grande. Cómo se derrumbó la vieja oposición y por qué el proyecto Bukele terminó dominando el tablero. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. El pueblo salvadoreño está viendo esta actitud mezquina de ustedes. Menos mal que solo les quedan 9 meses para estar en este gobierno inútil que tiene la pobreza a nuestro país. Para entender a René Portillo Cuadra, primero hay que entender el contexto que lo sostuvo. 75 años. Estoy convencido
que mi padre estaría no solo feliz, sino orgulloso. Arena fue durante años una maquinaria política con poder real, un partido con estructura, con recursos y con disciplina interna y desde luego con capacidad de imponer agenda. Pero con el paso del tiempo, esa maquinaria empezó a mostrar señales claras de desgaste. Desgaste por desconexión con la calle, desgaste por crisis interna, desgaste por pérdida de credibilidad, desgaste por una narrativa que ya no convencía. Y cuando un partido entra en esa fase, ocurre algo inevitable. Sus figuras públicas se convierten en defensores de una marca que ya no inspira. Ya están pidiendo cabezas, ya están pidiendo cambios en el COENA. Yo creo que esto no es pedir cabezas, creo que esto es una acción porque estamos viendo resultados de una estrategia equivocada. Ahí aparece Portillo Cuadra, como un cuadro sólido, como un rostro técnico y como un defensor institucional. En otras palabras, como alguien que podía hablar con tono jurídico y firme, intentando sostener una idea de orden, de Estado de Derecho y de institucionalidad. René Portillo Cuadra es conocido públicamente como abogado y político vinculado a la clica marinera. Fue diputado y en el año 2014 candidato a vicepresidente acompañado a Norman Quijano. Queremos, en nombre de la fórmula presidencial que lidera Norman Quijano y Alianza Republicana Nacionalista Arena, declararnos victoriosos de este proceso electoral. Este dato es bastante clave, porque ser fórmula presidencial no es un detalle menor. Significa estar en el centro del proyecto político. Significa ser parte de la estrategia del discurso, de la campaña y de la visión de país que se ofrecía. Durante años, Portillo Cuadra fue presentado como un perfil preparado, con capacidad de argumentar, con presencia mediática y con un estilo que buscaba proyectar seriedad. Pero la política no se define solo por preparación, se define por contexto. Y el contexto cambió. Con el paso de los años, Arena fue perdiendo influencia, espacios y relevancia política. Y aquí hay un punto importante. Cuando un partido pierde relevancia, sus figuras se enfrentan a una decisión. O se reinventan con propuestas nuevas, o se quedan defendiendo el pasado. O desde luego se convierten en oposición reactiva y criticar, denunciar y advertir sin lograr conexión real con el electorado. En este nuevo contexto, Portillo Cuadra decidió convertirse en una de las voces más encendidas contra el gobierno de Nayib Bukele. Y lo hizo con un tono desafiante, que contrastaba con la debacle que estaba viviendo el partido en plenarias. El señor Portillo Cuadra llegó a declarar que defendería su partido hasta el último aliento y al pueblo salvadoreño. En resumen, la idea de ofrendar la vida sí era necesario. No te vamos a permitir, Bukele, más amedrentamiento, ni a nosotros ni a nuestra familia. Vamos a ofrendar la vida, si es posible, pero no te vas a llevar ni el país, ni tampoco el futuro de nuestra familia y de nuestros hijos. ¡Dictador! Esta retórica sí tiene un objetivo político claro: proyectar firmeza en momentos de crisis, porque cuando un partido se está debilitando, su dirigencia necesita demostrar fuerza aunque no la tenga. Y el señor Portillo Cuadra, como jefe de fracción, necesitaba sostener esa imagen. El problema es que la política no se mide por la intensidad del discurso, se mide por la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y ahí es donde empieza la fractura. Su retórica se volvió cada vez más dura, más chocante, elevando el volumen en cada discurso. Pero el eco político de Arena ya no era ni la sombra de lo que alguna vez fue. Porque seguiremos haciendo lo imposible y seguiremos demostrándole al mundo el ejemplo del Salvador. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. En un país donde el proyecto de Bukele dominaba la agenda, la oposición tradicional empezó a verse reducida a un papel netamente secundario. Y en ese escenario, los discursos grandilocuentes tienen un riesgo. Si no están respaldados por una presencia constante y por acciones coherentes, terminan convertidos en archivos. En el año 2023, según Cobertura Política, Portillo Cuadra solicitó un permiso sin goce de salario y su ausencia parece que se prolongó. Este punto es central.
porque en política la ausencia no es un detalle administrativo, es un mensaje especialmente cuando se trata de un jefe de fracción, en un partido que ya estaba en crisis. Esto se presenta como el inicio de una retirada que contradice la épica que él había construido, y desde el partido la explicación pública se resumía en frases como ya hizo llegar una nota, son cuestiones personales de familia, tiene un permiso sin goce de sueldo. Es decir, una explicación formal pero sin contenido político real. Y cuando no hay explicación política, la percepción pública ocupa ese espacio. Y es aquí donde aparece el término que se repite en redes: huyó. Yo lo voy a decir con precisión, no como un hecho judicialmente comprobado, sino como una percepción pública difundida. La percepción fue que Portillo Cuadra se retiró demasiado pronto y que lo hizo antes de enfrentar el momento más difícil. Esto es una comparación muy clara, como un soldado que abandona el campo antes de escuchar el primer disparo. Y esa comparación funciona políticamente por una razón, porque Portillo Cuadra había construido un personaje de resistencia absoluta. Vamos a ofrendar la vida, si es posible, pero no te vas a llevar ni el país, ni tampoco el futuro de nuestra familia y de nuestros hijos. Cuando alguien promete hasta el final, la población espera hasta el final. No espera permisos prolongados, no espera silencio, no espera desapariciones, pero para finales del año 2023, vencido su primer permiso, se menciona que envió una nueva solicitud para continuar ausente, y ahí el daño ya era evidente. Arena quedó descabezado, sin su jefe de fracción y con una fractura interna más visible, con un hermetismo que, lejos de proteger, debilitaba aún más. Porque en política, cuando un partido no puede explicar dónde está una de sus figuras principales, lo que transmite es desorden. Y el desorden en un partido que ya estaba perdiendo todo se convierte en humillación política. Meses más tarde, en redes sociales, surgieron imágenes que para muchos confirmaban que René Portillo Cuadra, aún oficialmente diputado, era visto en Estados Unidos, incluso paseando en un parque de California. Repito, esto se presenta como lo que circuló públicamente en redes, no como una certificación oficial. Pero políticamente el efecto fue devastador, porque la imagen que se instaló fue esta: un curul vacío en la asamblea y una figura pública lejos en aparente tranquilidad. Y en política la imagen pesa más que el comunicado. En el año 2021, el caso de Norma Quijano por negociaciones con pandillas durante la campaña presidencial del año 2014 se volvió un tema público demasiado fuerte. La fiscalía solicitó el desafuero, la asamblea conformó una comisión de antejuicio y el caso avanzó. Aunque Portillo Cuadra no era objeto de investigación, en el debate público surgió una idea recurrente. Si él fue candidato a vicepresidente, en esa fórmula, ¿qué tanto sabía? ¿Qué tanto participó? ¿Qué tanto estuvo de cerca? Estas preguntas no son sentencia, son percepción política. Y en un partido debilitado, la percepción se vuelve una carga insoportable. Portillo Cuadra fue mencionado como posible testigo para aportar contexto sobre la campaña 2014, y que su ausencia alimentó la impresión de un distanciamiento calculado. De nuevo, esto se narra como percepción, como lectura política, y esa lectura se reforzó cuando su salida del foco coincidió con el avance del caso contra Quijano. En política, las coincidencias no se leen como coincidencias, se leen como decisiones. Hasta aquí, la historia deja una conclusión clara. René Portillo Cuadra construyó un personaje público de firmeza, de resistencia, de épica, pero la percepción que quedó en el país fue otra, que lo único que terminó ofrendando fueron discursos grabados, y mientras Arena se hundía sin dirección, su figura más visible en esa etapa se apagó. Para entender por qué esta historia pegó tanto, hay que entender que estaba en juego en El Salvador en esos años. No era solo una pelea de discursos, no era solo una pelea de partidos, era una pelea por el control del país, por el control del relato y por el control de la legitimidad. Mientras tanto, Bukele no solo gobernaba, Bukele comunicaba, Bukele marcaba agenda. Bukele convertía cada choque político en espectáculo donde él aparecía como el más fuerte.
y los demás siempre estaban como los más débiles. Y cuando un gobierno domina el relato, la oposición necesita algo más que procedimientos y desde luego formalismo. La oposición necesita presencia, la cual no tiene. Necesita calle, la cual son unos hipócritas. Y necesita credibilidad. Arena no tiene y no tendrá más eso que se llama creer. Y Portillo Cuadra, que intentó ser una de las últimas voces fuertes del partido, terminó atrapado en una contradicción que es mortal. Prometer firmeza absoluta y luego desaparecer del escenario. Esto en política, los partidos no solo compiten con propuestas, compiten con símbolos, y Arena, en su etapa final, se quedó sin símbolos creíbles. Los rostros históricos ya no conectaban, los nuevos rostros no cuajaban, y los que tenían capacidad de hablar fuerte no lograban sostener el golpe. Portillo Cuadra era para muchos uno de los pocos que todavía podía pararse en una plenaria y hablar con seguridad, pero cuando su ausencia se prolonga, el mensaje que se instala es devastador. Si ni sus figuras principales se quedan a dar la cara, ¿por qué los salvadoreños tendrán que creer en ese partido? Ahí, señores, está la mayor humillación política real de Arena. Y esto no es un insulto, es un hecho real. Un partido que no puede sostener a sus propios referentes, no puede sostener un proyecto de país. Hay algo que la gente subestima, el silencio. En política el silencio casi nunca es neutral. El silencio es una decisión. Cuando una figura pública desaparece y no explica por qué, la población interpreta. Y muchas veces las interpretaciones se vuelven sentencias sociales. En este caso, el silencio alimentó 3 lecturas populares. Primera, que se retiró por razones personales y decidió cerrar su ciclo. Segunda, que se retiró por cálculo para no quemarse con el derrumbe de Arena. Tercera, que se retiró por temor político, por presión o por evitar quedar atrapado en el fuego cruzado de escándalos y procesos. Estas lecturas no son prueba judicial, pero sí son realidad política, porque la política se mueve con percepciones y las percepciones, cuando no se desmienten con claridad, se convierten en verdad para la mayoría. Pero volvamos a la frase cuando un político dice que está dispuesto a ofrendar la vida. Realmente está haciendo una apuesta altísima. Está diciendo: yo no me rindo y yo no me muevo y mucho menos yo no me quiebro. Esa frase no es solo retórica, esta frase es una especie de contrato público. Y el problema es que si después la figura se ausenta, el público o la población lo interpretan como cobardía. Lo interpretan como ruptura de un contrato. Por eso, el golpe funciona. Portillo Cuadra nunca ofrendó su vida. Y no se trata de exigirle literalmente que muera. Se trata de exigirle coherencia. Porque en política lo que mata no es el error. Lo que mata es la incoherencia. Mientras el país estaba en tensión, mientras Arena estaba hundida, mientras la oposición se desmoronaba, su figura más ruidosa ya no estaba en el lugar donde debía estar. Y esa escena destruye cualquier tipo de épica, porque la épica se sostiene con presencia, no con archivos. Ahora hablemos del contexto del caso Quijano. En el año 2021, el caso contra Norman Quijano por negociaciones con pandillas y durante la campaña 2014 escaló a un nivel alto de exposición pública. Vamos a sacar del gobierno a los incapaces, a los mentirosos, a los que le han mentido al pueblo. Y aunque Portillo Cuadra no era el acusado, su cercanía política era evidente. Fue candidato de vicepresidente en esa fórmula. En política, eso basta para que la gente piense. Si estaban juntos en la campaña, algo sabían. Mientras ellos se pasean en el país con sendas caravanas de seguridad, si era la mano derecha, algo vio. Y si era parte del proyecto, algo cargaba. Esto no es una sentencia, pero sí una carga. Y cuando un caso así avanza, el entorno se vuelve un terreno minado. Su salida del foco coincidió con ese avance y que eso alimentó la interpretación de una huida preventiva. Yo lo voy a decir con precisión. La percepción pública fue que su retiro ocurrió en un momento que en el costo de estar visible era más alto, y en política, cuando el costo sube, muchos bajan el perfil. Mientras tanto, el contraste con Bukele se volvió brutal. El presidente aparecía todos los días. El presidente dominaba las redes. Bukele imponía agenda y el presidente convertía a la oposición en un objeto de burla política. Y la oposición, especialmente Arena, respondía con lo único que le quedaba: discursos, advertencia, indignación.
pero sin fuerza real. Entonces el contraste se convirtió en una sentencia. Uno representa poder y presencia y el otro representa debilidad y ausencia. Y señores, Portillo Cuadra, por su desaparición del foco, terminó simbolizando esa ausencia. En este punto la historia deja de ser solo sobre René Portillo Cuadra. Se vuelve sobre una época donde Arena se creyó invencible y una época donde la oposición tradicional pensó que el país era un tablero controlado por los mismos de siempre. Hoy, el que decidió ofrendar su vida ya no va a decidir nada. Tiene una total irrelevancia, porque desaparecer no es descanso. Esto es una derrota. Nadie que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. No porque estemos hablando de santidad partidaria, no, sino porque el principio es brutalmente claro. Cuando prometes algo, señores, cúmplelo. Arena queda retratado igual. Este partido que habló de patria y terminó sin patria política. Un partido que habló de valentía y de héroes y terminó sin líderes creíbles. Un partido que habló de futuro y se quedó atrapado en el pasado. Y al final la historia no perdona lo que es la incoherencia, porque el pueblo puede tolerar errores, pero no tolera que le vendan épica y le entreguen silencio. Ahora te toca a ti sacar tu propia conclusión. Déjalo en los comentarios si tú crees que Portillo Cuadra se retiró por estrategia personal, si tú crees que fue una derrota moral, o si crees que la vida política en el sentido de evitar el costo de quedarse. O simplemente si crees que Arena ya no tenía nada más que ofrecer y por eso sus figuras se apagan. Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.